Francisco es licenciado en Derecho y Administración de Empresa por la Universidad de Valencia. Ha trabajado en 3 importantes despachos de abogados antes de aparecer en la oficina, en Uribe y Menéndez, en el Departamento de Mercantil y Procesal de EY y en Garrigues. En el año 2016, tras aprobar la oposición en el cuerpo de la rama jurídica de titulados superiores de la oficina, ingresó en el Departamento de Signos Distintivos, donde fue jefe de servicio y actualmente ahora es jefe de área de examen de marcas internacionales y transformadas. Y, bueno, ha participado en numerosos cursos y jornadas tratando distintos temas relacionados con los signos distintivos. Así que nada, Fran, el micrófono es tuyo. A ello. Como decía, igual que uno de los pilares fundamentales de la reforma de la ley de marcas que propició la Directiva 2015 era precisamente los nuevos tipos de representación, la prueba de uso es, a mi entender, el segundo pilar, uno de los más importantes, por las primeras modificaciones que ha supuesto nuestro procedimiento a nivel registral en la Oficina Española de Patentes y Marcas y, segundo, el cambio de paradigma que va a suponer en el marco de las oposiciones, donde las posibilidades de defensa del solicitante se van a ampliar notablemente y, asimismo, va a dar más faena o va a provocar más contratiempos a los oponentes, ¿no? Requiriéndoles un esfuerzo adicional. La estructura de lo que es la ponencia iría seguida una introducción, un pequeño esquema de cómo se ha introducido este nuevo procedimiento de prueba de uso en nuestra ley de marcas y, por último, pasaríamos a ver las distintas fases de tramitación en los que hemos dividido internamente el procedimiento. Como introducción, pues en primer lugar teníamos que explicar para aquellos que os suene menos qué es la prueba de uso. La prueba de uso no es algo nuevo, la prueba de uso es algo que ya estaba en nuestro ordenamiento y con mucha más difusión en el ordenamiento europeo en el seno de las acciones de caducidad. Prueba de uso al final no es más que el reflejo de la obligación de usar la marca que tienen los titulares de marca, pero hasta ahora en la Oficina Española de Patentes y Marcas nunca se había examinado porque ninguno de los procedimientos que tenemos, en particular el procedimiento de registro, contenía una obligación de probar el uso para los titulares de marca. Esto cambia con la Directiva 2015 y considerando los considerandos 31 y 32 encontramos cuál es la razón de ser de que se le dé un mayor encaje a esa prueba de uso, además de las acciones de caducidad, también el procedimiento de registro. Y es que, como afirma la Directiva en estos considerandos, las marcas cumplen su función de distinguir productos o servicios en el mercado solo cuando se utilizan efectivamente. Cuando no se hace, pues difícilmente una marca que no está en el mercado y que simplemente aparece con un reflejo registral va a poder ser percibida por los consumidores como indicativa de un origen empresarial, ¿no? Por lo tanto, el silogismo que introduce la directiva es que a menor número de marcas registradas y protegidas en la UE, en el caso de que se plantearan ante ellas acciones de caducidad o en el caso de que esas marcas, aunque estuvieran registradas, fueran estériles, por llamarlos así, por no poder efectuar ese ataque contra marcas que se intentaran registrar posteriormente porque se negara esa oposición, conseguiríamos reducir los conflictos entre marcas. Una reducción de conflictos entre marcas que al final lo que va a permitir es dar paso a nuevas marcas que sí que pretenden entrar en el mercado y con ello fomentar la competitividad de nuestras empresas. Bien, ¿cómo hemos encajado dentro de una ley que estaba bastante bien apuntalada y con las dificultades que supone hacer las modificaciones sin hacer una nueva ley, ¿no? Cuando teníamos tantas modificaciones? ¿Cómo lo hemos conseguido? Pues veis ahí un poco cuál ha sido la forma de insertar estos artículos que hablan de la prueba de uso en el procedimiento de registro, tanto en la ley como en el reglamento. Se han introducido 5 apartados nuevos en el artículo 21, que era el artículo que hablaba de la parte de oposición y contestación al suspenso de fondo, y luego se ha introducido algún pequeño matiz en el artículo 39 en cuanto a la prueba de uso con carácter sustantivo. Luego veremos cuál es en particular. Y luego en el reglamento de ejecución, pues lo mismo, se han añadido determinadas partes en los artículos 20 a 22. Hemos tenido que añadir un 21 bis que recoge todo lo que sería el procedimiento de prueba de uso y se han tenido que añadir también en el artículo 60, que veréis que va un poco descolgado de lo que es la prueba de uso, pero es porque tenemos una remisión en estos artículos 20 a 22, una remisión al artículo 60 en lo que se refiere a la forma de presentación de las pruebas. Este artículo es muy importante y luego hablaremos con detenimiento sobre él. Otra cuestión importante y otra parte de la regulación que se contenía en este Real Decreto 306/2019, por el que se reformaba
la ley de marcas, es que en lugar de entrar en vigor estas modificaciones relativas a la prueba de uso, a la introducción de la prueba de uso en el procedimiento de registro, cuando entró en vigor todo el resto de la reforma, cuando entró en vigor, por ejemplo, la reforma relativa a los tipos de marca, que fue el 14 de enero de 2019, se supeditó esta entrada en vigor del tema de la prueba de uso a su posterior desarrollo reglamentario. ¿Esto qué ha supuesto? Pues que todas las marcas presentadas el 30 de abril de 2019 o antes, su procedimiento de registro no está sometido a las reglas de la prueba de uso. Por lo tanto, si se presenta oposición contra las mismas, el solicitante no va a poder exigir el uso de las marcas oponentes para que se valore o no la oposición. Sin embargo, en todas aquellas marcas que se solicitaron a partir del 1 de mayo de 2019, sí que tendremos esta posibilidad. Esto dio mucho juego el año pasado, en el que sí que teníamos marcas en ese ínterin, ¿no? Marcas antes y marcas después. Ahora prácticamente todas las que estamos examinando, salvo alguna que se haya quedado parada por alguna suspensión o un suspenso largo, están sometidas a prueba de uso por estar después. Tenemos algún registro internacional que sí que está en el limbo todavía, pero esto es algo que prácticamente ya se ha superado. Para que os hagáis una idea también de un poco lo que se está usando, ¿no? Este recurso de la prueba de uso en oposiciones, la semana pasada saqué estadísticas, saqué un poco los datos y llevamos tramitadas unas 600 pruebas de uso en lo que llevamos de año largo de procedimiento y se está pidiendo la prueba de uso en aproximadamente el 7% de las oposiciones que se presentan, en el 7% de expedientes con oposición. Es decir, se está usando, pero parece que tiene bastante más recorrido del que tiene y por eso también este tipo de charlas y de eventos pues puede servir un poco para difundir sus bondades, ¿no? Que se utilice un poco más. Y, bueno, el hilo de conductor de esta ponencia va a ser esta diapositiva que tenéis aquí, que es una diapositiva, es una slide que representa cómo ha quedado el procedimiento de registro una vez introducida la prueba de uso. Veréis que en lo que se refiere al examen de fondo, partimos de la publicación de la solicitud, después de la cual se da un plazo de 2 meses a cualquier oponente para que presente oposiciones. Una vez se ha transcurrido ese plazo y se comprueba, se constata, se han presentado esas oposiciones u observaciones, lo que hace la oficina es hacer un examen de fondo en cuanto a prohibiciones absolutas y el artículo 9.1b y se emitiría, en caso de que concurra tanto oposiciones como una prohibición absoluta, un suspenso de fondo. El suspenso de fondo se trasladará al solicitante y se le va a emplazar al solicitante en el plazo de 1 mes para los registros nacionales, en plazo de 4 meses para lo que son los registros internacionales, que conteste al suspenso o presente una petición de prueba de uso, aunque también puede hacer las dos cosas simultáneamente. Llegados a esta fase sería las novedades, ¿no? Lo que ha cambiado esta posibilidad de hacer la petición de prueba de uso, lo que nos llevaría al nuevo procedimiento que pasamos a desgranar. La petición de prueba de uso, el marco legal, lo tenéis en estos artículos que reseño en la presentación. Tenemos por un lado los artículos de la ley, otro el reglamento. No me voy a parar en detenimiento, lo vamos a ver de forma esquemática, pero que sepáis que están ahí un poco los que regulan cada parte del procedimiento. En cuanto a la petición de prueba de uso, vemos que en el artículo 21 bis 1 tenemos unos requisitos formales, ¿vale? Unos requisitos que debe cumplir la forma en la que se presenta esa petición de prueba de uso y que básicamente son estos 4 que tenéis aquí. Tiene que ser una petición formal y expresa, se tiene que realizar en documento separado, tiene que formularse de modo incondicional y un requisito de plazo. Debe realizarse, como he dicho antes, en el plazo de 1 mes desde la publicación del suspenso en el BOPI o en el plazo de 4 meses desde la fecha de la denegación provisional de una marca internacional. ¿Qué podemos hacer si queremos cumplimentar siempre esos 3 primeros requisitos, esos requisitos formales? Pues desde la OEPM se ha diseñado un formulario para la petición de prueba de uso que tiene una versión en papel y una versión en presentación electrónica y aquí podéis ver el enlace y lo que sería la pantalla de funcionamiento de la versión electrónica, ¿vale? Veis que es muy sencilla, muy cortita. Básicamente tenemos una primera parte en la que se indicarían los expedientes oponentes respecto de los que el solicitante quiere exigir la prueba de uso. En un segundo apartado podremos pedir una limitación o un detalle respecto de esos expedientes que hemos marcado en el apartado anterior, respecto de esos expedientes oponentes, si quiero pedir la prueba de uso de una forma limitada. Es decir, si quiero limitar esa prueba de uso por una cuestión estratégica a unos determinados productos o servicios y no a toda la marca tal cual ha formulado la oposición. Y por último, tenemos también algo
que es bastante novedoso en nuestro procedimiento, y es la posibilidad de pedir la tramitación acelerada de esta fase del procedimiento. Es decir, es una declaración en la que el solicitante estaría diciendo a la Oficina Española de Patentes y Marcas que no quiere que se espere al transcurso de un mes o 4 meses en el caso de una marca internacional que tiene para poder presentar documentación, sino que con esta presentación da por finalizado ese plazo y nos solicita que sigamos dando tramitación a su expediente. Otra de las cuestiones importantes es respecto de qué tipo de oposiciones se puede hacer una petición de prueba de uso, porque sabemos que se pueden presentar oposiciones con base en cualquiera de las causas de los artículos 5 a 10. Por lo tanto, ¿cuáles son las causas de oposición que pueden dar lugar a que el solicitante exija esa petición de prueba de uso? Pues el artículo 21.3 de la Ley de Marcas nos habla de las marcas anteriores. Por lo tanto, se entiende que esta referencia a marca anterior comprende aquellas marcas que se reseñan en el artículo 6.2 de la Ley de Marcas, que englobarían estas que tenéis aquí. Marcas registradas españolas de la Unión Europea o internacionales con efectos en España, marcas de la Unión Europea registradas con reivindicación de antigüedad y nombres comerciales registrados. Por lo tanto, solo si se articula la oposición con base en alguna de estas causas y tener en cuenta que esto es artículos 6, 7 y el 8 también, porque el renombre exige que tengamos una marca o un nombre comercial registrado, podremos exigir la prueba de uso. Y luego, pasando al examen de la petición, tenemos también otro de los elementos que vamos a examinar y que es muy importante a la hora de decir si pido la prueba de uso o no, y es la aspiración del periodo de gracias. Nosotros, cuando hacemos el examen en la oficina, una vez recibimos la petición de prueba de uso, vamos a valorar que se cumplen estos requisitos del 21 bis 1 que hemos visto antes, pero también vamos a comprobar, y ahora le explicaré porque es importante que también lo hagáis vosotros antes de presentar, o que lo haga el solicitante antes de presentar la petición de prueba de uso por las consecuencias que puede tener. Vamos a valorar que la marca, como exige el artículo 21.3 en relación con el 39.2, lleve ya al menos 5 años registrada desde la firmeza del registro. Esto, como digo, es algo que se va a poder comprobar fácilmente. Lo que estamos exigiendo aquí, o lo que exige el artículo 39.2 de la Ley de Marcas, es que desde el momento en que esa decisión de concesión de la marca fue firme, es decir, ya no cabía ningún recurso contra la misma, ya han transcurrido 5 años. Esto se va a poder calcular fácilmente viendo la vida del registro en nuestra base de datos, en CEO, en la consulta de expedientes OEPM, pero también vamos a facilitar, y esto es un desarrollo que tenemos todavía en marcha y que la primera fase está bastante próxima a salir, y es que se va a producir una anotación de la fecha, una anotación de la fecha de la firmeza del registro en CEO, de forma que cualquiera pueda consultar esa fecha para asegurarse si la oponente está o no incursa en la obligación de uso y si se le puede exigir la prueba de uso. Para que veamos un poco, que veáis también un poco cómo se efectúa ese traslado a oponentes del requerimiento de prueba de uso. Una vez realizado ese examen, he incluido aquí dos ejemplos. Que sepáis que al final, cuando hacemos ese examen de la petición de prueba de uso, se van a producir 3 actuaciones por nuestra parte. Se va a emitir una resolución en la que se requiere la aportación de la prueba de uso y se incluye, se adjunta el formulario de petición de prueba de uso tal cual nos llegó. Se va a hacer una anotación en el registro de marcas en el que se anota la fecha en la que se formula ese requerimiento y se va a publicar en BOPI el requerimiento. De forma manera que esa publicación en BOPI va a ser la que marque el plazo de un mes que tiene el oponente, como luego veremos, para aportar la prueba de uso. Y en este concreto requerimiento que se ha quedado aquí por ser de interés, lo que tenemos es esto que os comentaba antes de la posibilidad de limitar la prueba de uso respecto de determinadas marcas a determinados productos y servicios. Aquí veis, debajo de ese párrafo que tenemos inventado, se dice que respecto de la marca de la Unión Europea, 1.000.000 tal Trisquis, que es precisamente una de las que tenemos arriba, se solicita la prueba de uso respecto de frutas y hortalizas ecológicas deshidratadas. Es decir, una marca que está registrada para toda la clase 29, al solicitante, por motivos estratégicos que desconozco, le ha interesado pedir en relación con esa marca de la Unión Europea solamente la prueba de uso respecto a estos productos. Otro ejemplo que tenemos, este siguiente ejemplo, es un requerimiento de prueba de uso en el que un oponente había presentado oposición con base en hasta 8 registros y el solicitante le pide, hace una petición de prueba de uso respecto de esos 8 registros. Pues aquí vemos cómo se desglosa después del examen en que finalmente el requerimiento de prueba de uso se hace respecto de solo 4 registros, que son los que tenéis ahí reseñados de forma indentada, y en el siguiente párrafo podéis ver cómo se
se entiende que no procede la petición de prueba de uso respecto de otros 4 registros que tenéis ahí reseñado, porque respecto de estos todavía no habían transcurrido los 5 años desde la fecha de registro de los mismos. Para que veáis un poco la casuística y las resoluciones que están, a las que están dando lugar. Pasando a la siguiente fase del procedimiento, como decimos, hemos emitido el requerimiento y se le da un mes desde la publicación en BOPI de ese requerimiento al oponente para que aporte la prueba de uso. Este sería el marco legal de la aportación de prueba de uso, como veis en los artículos 21 del reglamento y de la ley. Vale. Y podemos dividir también lo que es la regulación de esta aportación de prueba de uso en una serie de requisitos formales y sustantivos. En cuanto a los requisitos formales, la ley nos introduce, bueno, el reglamento en este caso nos introduce un ejemplo de cómo probarlo. ¿Cómo pruebo yo que estoy usando mi marca? A modo ejemplificativo, el reglamento nos habla de la posibilidad de probar el uso mediante facturas, que es un elemento muy importante porque normalmente en ellas contenemos tanto fechas como lugares como la propia marca. Mediante catálogos, también un elemento muy importante por la visión que nos puede dar el producto en caso de marcas figurativas. Y también tenemos fecha. Declaraciones de tercero, que habrá que atender también a la parcialidad o no de esa declaración de tercero según quien la emita. Elementos publicitarios, participaciones en feria. Y luego nos habla también de algo importante, que son la necesidad de traducir aquellas pruebas que no estén en idioma castellano. Muy importante cuando las pruebas se encuentran en alguna lengua autonómica, en alguna de las otras lenguas oficiales de España, o cuando estamos ante una marca de la Unión Europea y las pruebas se refieren a países distintos de España, ¿no? Eso en cuanto a los requisitos formales de qué pruebas puedo aportar. Pero luego hay una parte muy importante, y esto es la referencia que hacía antes a esa remisión que tenemos en el artículo 60, y es que hemos entendido conveniente, y ahora explicaré por qué, exigir, de alguna manera, que la prueba se presente de una determinada manera siempre. Y esto no ha sido un capricho del legislador, no un capricho de la oficina, sino que tiene 2 funciones esenciales. La primera de ellas es una función de convergencia. En el WIPO ya se está exigiendo que se presente la prueba de uso de esta manera. Por lo tanto, nos parecía bastante lógico que si hace 25 años que le está presentando la prueba de uso en otra oficina con la que tienen relación nuestros solicitantes, no está de más que nosotros hagamos una exigencia en el mismo sentido para que presenten la prueba de esta manera. Pero luego también hay una razón de índole práctica, y es que en interés del propio oponente está el que quede de la forma más clara posible, tanto para la oficina como para el solicitante, cómo está queriendo demostrar que se ha usado la marca y que sea fácil hacer referencia a esos documentos con los que se quiera demostrar. Porque si no se hace esto de una manera fácil, se limita a presentar una pila de documentos sin orden ni concierto, el examinador lo va a tener muy difícil para hacer esa afirmación positiva del uso del oponente. Por lo tanto, esto más que en el propio interés de la oficina de tener una facilidad de examen, va en el propio favor del oponente, que va a poder dar por vista su uso, ¿no? Que vamos a poder dar por bueno su uso. También comentaros que tenemos un formulario para esa aportación de prueba de uso, que tenéis el enlace a la sede electrónica aquí. Y si el otro era sencillo, este es aún más sencillo, porque como podéis ver, básicamente el formulario consiste en una indicación de respecto a qué registros oponentes estoy aportando la prueba de uso, es decir, no es necesario, imaginaros el caso del oponente antes, que teníamos 8 registros oponentes, respecto de 4 yo se pedía la aportación de prueba de uso, es posible que a él, con que pruebe el uso de uno de ellos y con que finalmente la oposición se valore con respecto a una sola de esas marcas, tenga bastante. Igual la carga que le supone probar el uso de 4 cuando son muy parecidas entre ellas y cuando con una sola de ellas ya puede valer la oposición, no le compensa. En este caso podría clicar únicamente en ese registro oponente, dejaría sin clicar el resto y entenderíamos que hay una renuncia implícita o un desistimiento implícito de la oposición respecto de ellas mismas, porque no va a aportar prueba de uso de ellos y, como veremos luego, supone la desestimación respecto de esos registros oponentes. Y luego simplemente es un paso de tener una casilla de alegaciones en la que podrá escribir o no las alegaciones que estime oportunas, y una vez más tenemos aquí la posibilidad de hacer la tramitación acelerada, es decir, la posibilidad de que el oponente nos diga: oye, yo con esto ya termino mi aportación de prueba de uso, no te esperes el mes
oficina que tienes para que yo aporte la prueba de uso y sigamos con el procedimiento. Una vez cumplimentado este apartado, pasamos a la posibilidad de adjuntar documentación, que veréis que tenemos dos tipos de documentaciones. Hemos dividido la posibilidad de adjuntar documentación en documentación relativa a la prueba de uso, un apartado de otros documentos para esa miscelánea que puede ir más allá de aquello y luego también, si está representado, habrá la posibilidad de presentar en poder del presentante. ¿Qué vamos a hacer en la oficina una vez recibimos este formulario complementado con la aportación de la prueba de uso? Pues, como digo, primero vamos a comprobar que se haya efectuado esa aportación de prueba de uso dentro del plazo de un mes desde la publicación en el BOPI. Y lo siguiente que vamos a hacer es un examen formal de que se cumplan estos requisitos del artículo 63. Estos requisitos formales a los que he aludido antes y que aquí tenéis el artículo antes, aquí resumo de manera esquemática, que va a ser básicamente que junto con la prueba aportada se incluya un índice que contenga para cada documento o elemento de prueba presentado como anexo, primero el número de anexo, una breve descripción del documento o del elemento y, si procede, el número de páginas que contiene, una indicación de las partes concretas del documento o elemento que se invoca en apoyo de las alegaciones si procede, es decir, si estamos presentando un catálogo y nuestro producto está en la página 100 del catálogo, no dejemos un catálogo sin más y hagamos que el examinador tenga que buscar entre 100 páginas dónde está nuestro producto, sino que digámosle en qué página está para que lo pueda comprobar rápidamente y nos beneficie porque lo pueda ver de forma fácil y no se pierda. Y, por último, el número de las páginas de las alegaciones, es que hemos incluido un documento de alegaciones explicando por qué aportamos este documento o este otro, en el que se explique qué incidencia tiene este sobre la prueba de uso. Y esto lo vamos a, como digo, lo vamos a examinar y estamos dando, insisto un poco en esto porque nos estamos dando cuenta de que muchas veces no se están cumpliendo estos requisitos. Y el incumplimiento de estos requisitos tiene una consecuencia que están tipificadas en el artículo 63, y es que el incumplimiento dará lugar a un requerimiento de subsanación que el artículo nos dice que puede ser de entre 10 días y un mes y, por norma general, salvo que veamos que esa subsanación requiera de mucho más plazo, estamos dando 10 días, pero creemos que es suficiente después del mes que se ha tenido. Y la falta de subsanación en ese plazo, una vez hemos emitido el defecto, si no se atiende, es que no será tenido en cuenta ese documento. Me refiero, hagamos por presentar la prueba de esta forma, nos va a beneficiar a todos y, aparte, no atender a este requisito del reglamento puede traer consecuencias negativas. Y, como digo, tenemos aquí también la posibilidad de hacer el procedimiento que atenderemos si se nos solicita. Luego, por otro lado, la aportación de prueba de uso tiene unos requisitos sustantivos, por los que voy a tener que volar porque veo que me estoy comiendo el tiempo, pero la verdad es que son unos requisitos sustantivos que dan para mucho y que podrían dar lugar para una charla en sí misma sin tener que abordar todo el procedimiento. Pero vamos a reseñarlos someramente y también os voy a dejar varias referencias para que vosotros podáis consultar, porque esto ha dado mucho de sí y va a seguir dando mucho de sí. ¿Qué tipo de uso hay que probar? Pues tenemos que probar el uso efectivo en los 5 años anteriores a la fecha de la marca impugnada, ¿vale? Y ese uso efectivo va a tener en cuenta 4 factores. En primer lugar, el territorio del uso, el tiempo del uso, el alcance o la magnitud, ¿no?, la intensidad de ese uso, y, por último, la naturaleza del uso. Luego veremos un poco pormenorizadamente cada uno de ellos, pero que sepáis que, además de probar ese uso efectivo, yo puedo atender el requerimiento justificando por qué no he usado mi marca, alegando una justificación a esa falta de uso. Veremos también que esto es bastante raro, que no suele, se alega más de lo... No es raro que se alegue, pero sí es raro que se admita, ¿no? Son supuestos muy excepcionales, como luego veremos. En cuanto al territorio, el territorio de referencia al que se tiene que circunscribir la prueba de uso es distinto según hablemos de una marca española o una marca internacional que designe España o una marca de la Unión Europea. En el caso de estas primeras, de las marcas españolas o designaciones de España, el territorio al que se debe circunscribir la prueba de uso es el territorio español, lógicamente. Es decir, las pruebas que se refieran a otro territorio distinto del español no van a tener ninguna relevancia en la acreditación del uso y, por lo tanto, van a poder ser descartadas, salvo que aquí iríamos al punto 2, esas excepciones de usos fuera del territorio, como el caso de importación al territorio de referencia, en este caso España, o el caso de poner la marca en los productos o en su presentación con fin exclusivamente de exportación, en cuyo caso esas exportaciones e importaciones sí, al tener a España como uno de los destinatarios o emisores de esos productos, podrá tener alguna relevancia. Pero en el resto de casos, si yo estoy presentando toda mi prueba basada en uso en territorio francés para una marca española,
mucho me temo que me va a fallar uno de los primeros factores de la prueba de uso y, por lo tanto, se va a entender que no se ha usado la marca en el territorio español y se me va a desestimar la oposición. En el caso de la marca Unión Europea, ampliamos un poco el territorio, como no puede ser de otra forma, y lo que tendremos es el uso en el mercado de la Unión Europea. Es decir, aquí las pruebas, por ejemplo, en el ejemplo francés que teníamos antes, me van a poder servir para probar ese uso en la Unión Europea y que se entienda que ese primer factor está salvado, que se ha cumplido con él. Tenemos un segundo factor muy relevante también porque nos va a delimitar de forma bastante objetiva al ámbito temporal que tengo que circunscribir la prueba de uso, y es el factor del tiempo. La prueba de uso debe venir circunscrita a los 5 años anteriores a la fecha de prioridad o fecha de presentación de la marca que estamos impugnando como ponente, es decir, de la marca que está en tramitación. En el caso de las marcas internacionales cambia un poco la cosa, porque tenemos la casuística de las extensiones territoriales y los registros internacionales. En el caso de un registro internacional, es decir, de esa primera designación que se hace con la solicitud de registro a OMPI, atenderemos a la fecha de prioridad o fecha de registro. En el caso de las extensiones territoriales, lo que tenemos en cuenta es esa fecha de designación posterior que marcaría el inicio del cómputo de los 5 años hacia atrás que tenemos que hacer para ver a qué años debo referir mi prueba de uso. Una cuestión importante es que las pruebas referidas a fechas fuera de ese periodo relevante del que estamos hablando, si bien no pueden acreditar el uso por sí solas, sí pueden ser importantes para complementar otras pruebas que tengamos en esa aportación de prueba de uso. Es decir, en el caso de los vinos, por ejemplo, o de los premios que se refieran a un periodo posterior. Pues, obviamente, estos premios van a venir referidos a un momento anterior. Es decir, si se va por un año y en el propio premio se dice que se está premiando la añada o la temporada 2019, que sí que estaba incluso en ese uso, pues obviamente ese premio sería una prueba indirecta del tiempo del periodo relevante. Entonces, no se van a descartar de forma automática, pero tengamos en cuenta que tienen que tener alguna relación con este periodo relevante de 5 años. El tercero de los requisitos, la tercera pata, sería el alcance, también llamada magnitud o intensidad del uso. Al final, lo que se está buscando es que, con este factor, es que se pruebe un intento de ganar cuota de mercado, que no sea un uso anecdótico o un uso que pueda ser sospechoso de servir a la única utilidad de conservar un derecho sobre la marca. Las principales variables que se utilizan para comprobar esa intensidad o ese alcance van a ser el volumen comercial generado con esa marca, la duración de ese uso de la marca y la frecuencia. Esto normalmente se va a poder probar mediante unidades monetarias, es decir, mediante facturas, cuentas anuales o aquellos documentos que me muestren ese volumen comercial en forma de ventas, ¿no? Pero es verdad que no todos son facturas y también vamos a poder hacer prueba de esa intensidad o de ese alcance mediante pruebas indirectas como son los catálogos o como son esos propios reconocimientos, ¿no? Que van a demostrar que yo tengo una presencia en el mercado muy intensa, ¿vale? Es decir, las facturas fuente primaria, pero también vamos a tener esas fuentes secundarias que me van a poder servir en caso de que las facturas no estén muy bien hiladas, pues, por ejemplo, porque no tenga el elemento figurativo en la factura que estoy aportando, ¿no? Entonces, no dejemos de usar también estas pruebas indirectas. Y la pregunta del millón es, bueno, ¿y cuánta cuota de mercado, cuánto volumen comercial tengo que exigir a una marca española que nos estamos encontrando por la propia estructura que tenemos de nuestras empresas, ¿no? España somos un país de pymes que, pues, no estamos, pues, igual una prueba de uso no tiene por qué ser de millones de euros de facturación. Pensemos, por ejemplo, en un bar que tiene un alcance provincial o incluso menor, en el que nos aportan pruebas de uso, pues, de ese uso. Pues aquí, si bien el volumen comercial o ese alcance del uso puede no abarcar un territorio enorme, ni una intensidad muy fuerte en cuanto a volumen comercial, sí que se nos puede demostrar que se ha venido usando, como es un bar que en estas ocasiones incluso podemos tener parones, pero lo normal es que haya una frecuencia y una duración de ese uso durante un largo periodo de tiempo, ¿no? Que podría compensar
estos otros factores que vendrían más flojos. Por lo tanto, hay una interdependencia y habrá que atender a las necesidades y a las circunstancias de cada empresa concreta, ¿no? De cada caso. Y por último, el factor de la naturaleza, que está el último, pero no lo dejamos el último porque sea menos importante, de hecho creo que todo lo contrario, sino que se incluye en último lugar porque al final es el más subjetivo y en el que muchas veces más va a haber que, así como el lugar, el tiempo son pruebas más objetivas en las que se pueden ver claramente la prueba de uso, aquí vamos a tener normalmente siempre un proceso mental y de alegación y contraalegación de las partes que puede dar bastante juego. En cuanto a esa naturaleza del uso de la marca, primero tenemos que atender a que se use como marca. Es decir, y Patricia ha comentado algo al respecto, la función esencial de la marca es que sea distintiva y que pueda permitir a los consumidores y usuarios diferenciar unos productos de otros en el mercado. Ese es el uso que se tiene, o sea, la prueba de uso que se aporte, esa es la función que tiene que cumplir la marca que se nos está aportando. Y en las pruebas se tiene que inferir ese uso. Tiene que ser un uso público en el tráfico económico, que no sea ni interno ni promocional, que no sea de la propia empresa para adentro y además tiene que ser con esa función de marca. Por ejemplo, no puede ser una función certificadora, no puede ser una función como denominación de origen. Tiene que ser un uso de la marca en cuanto a tal, ¿vale? Eso es importante y puede dar también bastantes problemas a la hora de aportar el uso de aquellas cosas que se han registrado como marca sin serlo. Luego tenemos también un subfactor importante de la naturaleza y es que el uso, como me exige el propio artículo 21, tiene que probarse en relación con los productos y servicios para los que la marca se encuentra registrada. Esto, luego hablaré de ello porque va a dar bastantes problemas también con las marcas que tenemos registradas para títulos de clase y luego también para aquellos productos que pueden ir en varias clases del nomenclátor internacional, de la clasificación de Niza, y podemos estar probando solo para uno de ellos cuando tenemos la marca registrada en distintos. Y por último, muy importante también, y sobre esto hablaremos también un poco más en detenimiento, es que la marca debe usarse conforme se encuentra registrada, si bien el propio artículo 39.3a nos incluye una salvedad y es que también se entenderá que la marca se está usando conforme se encuentra registrada cuando se haga en una forma que difiera en elementos que no alteran el carácter distintivo de la marca en esa marca. Es decir, pequeñas variaciones que no vayan a ser percibidas por los consumidores o usuarios como una marca completamente distinta, ¿no? En cuanto a lo que os comentaba antes de los productos y servicios para los que se encuentra registrada, muy importante la clasificación. De esto, además, Lourdes nos va a hablar un poco de esa casuística de la clasificación, ¿no? Aquí yo simplemente, y no voy a poder entrar en ella por cuestiones de tiempo, pero os aconsejo que leáis esta sentencia MyProtein de la Audiencia Provincial de Barcelona. Es una sentencia de una acción de caducidad en la que se puede ver precisamente la problemática de la que hablaba antes de aquellos productos que pueden ir en varias clases de Niza según la función o según su propia composición. En este caso era un ejemplo de los batidos. Batidos que pueden ir en la clase 5 si tiene una función dietética o médica, la clase 32 si tiene una función, digamos, recreativa o puramente alimenticia, ¿no? Y vemos aquí un ejemplo precisamente de una marca que estaba registrada para esas dos clases. La prueba solo se articuló en torno a los batidos de proteínas con una función dietética y, por lo tanto, el tribunal dijo, sí, se me está probando el uso de batidos, pero según la prueba hubiera ido de una manera u otra, podría haberse probado en las dos en una o en una de las clases. En este caso, se canceló la clase 32 porque no había ninguna prueba de uso de batidos a título recreativo. Y luego, llamar la atención también a lo que comentaba antes de los títulos de clase. Tenemos muchas marcas en la clase 35 que realmente son marcas de venta de productos y que se han registrado para el título de la clase en la que la literalidad no incluye la venta de productos. Tenemos publicidad, tenemos gestión de negocios comerciales, pero en ningún caso esa venta de productos. Veremos cuando empiecen a ponerse estas marcas y se expida la prueba de uso para venta lo que sucede y cómo van a ver que esa mala clasificación puede jugar en su perjuicio. Por último, en cuanto a la naturaleza de la marca, muy interesante y, bueno, de rabiosa actualidad porque esto salió el jueves pasado, creo, ¿no? El 15 de octubre, la comunicación común, otra comunicación común para que veáis todo el proyecto de Convergencia y todo el trabajo de Convergencia que se está haciendo desde
desde WIPO con las oficinas nacionales y en particular la OEPM, porque es un proyecto en el que también he participado muy activamente. Tenemos un nuevo proyecto que, como digo, se publicó el 15 de octubre, que es la comunicación común sobre el uso de una marca en una forma que difiera de la registrada. Una comunicación que, como podéis ver, en relación con esa tercera pata de la naturaleza del uso de la marca, va a venir muy bien, pues, tanto a oficinas, porque algunas como la nuestra es bastante nueva en el examen de la prueba de uso, como a los propios solicitantes y a los oponentes, porque les va a dar unas reglas claras o al menos algo sobre lo que apoyarse a la hora de valorar si esos usos, que son más frecuentes de lo que pensamos, pues la propia actualización que se hace de los logos de las empresas le va a permitir probar el uso con esas pequeñas variaciones o no. Aquí tenéis en la presentación, que imagino que se colgará, tenéis un enlace a lo que es la última versión de la comunicación común, la versión que se publicó en nuestra web en castellano el 15 de octubre. Nada, para que veáis un par de ejemplos que podéis encontrar en la misma, la comunicación común básicamente se articula en cuanto a 4 tipos de variaciones que puede haber, que son la eliminación, la adición de elementos, los cambios en cuanto a sus elementos y, por último, la combinación de estos cambios. Aquí veis, por ejemplo, ejemplos de combinación de esos cambios en los que, en el primer ejemplo, en la marca esta de Gerivan, que sabéis que es nuestra palabra favorita, no produciría una alteración del carácter distintivo y, por lo tanto, se entraría aprobado el uso en cualquiera de los 2 casos. Y en el segundo ejemplo, en el que ya, aparte de cambiar una grafía, que sería algo bastante residual, lo que estamos haciendo es suprimir un tiburón y añadir un elefante para productos de la casa 25, que en los que, en principio, estas figuras de animales serían muy distintivas, sí que se entendería que se está alterando esa forma en la que está registrada, esa forma distintiva en la que está registrada la marca y, por lo tanto, no estaría aprobado el uso aportado con el elefante del uso registrado del tiburón. Os he puesto aquí otro ejemplo, pero vamos, os lo dejo para que veáis otro caso en el que se entiende que esas alteraciones menores, el primer caso, el recuadrado en verde, no da lugar a esa alteración del carácter distintivo y, por lo tanto, se podría entender el uso probado de una con la otra. Y el segundo caso, en el que esas alteraciones de la forma del elefante y de la propia palabra Gerivan sí que dan lugar a que se entienda que el uso de una forma no prueba el uso conforme está registrada, teniendo en cuenta que sería el primero. Rapidísimo ya, justificación de la falta de uso. Aquí tenéis 4 casos en los que se entendería que esa falta de uso, como decía antes, si no se pudiera probar el uso y el oponente quisiera alegar que tiene una causa justificada conforme parándose en el artículo 39.5 para no haber usado la marca, tenéis 4 supuestos clásicos en los que se está aceptando esa justificación de falta de uso. Y en la siguiente diapositiva tenéis 5 casos, bueno, hay más porque hay alguno que está como mezclado, de casos en los que la jurisprudencia, casos concretos en los que la jurisprudencia ha descartado que fuera una falta de uso justificada. Os dejo ahí los apuntes de las sentencias y lo que sería el caso que es en juicio para que le echéis un vistazo si queréis. En cuanto al traslado al solicitante, produciría las mismas actuaciones que hemos visto antes para la petición de prueba de uso. Emitimos una resolución, anotamos el registro de marcas y publicamos en BOPI. Y aquí, importante, tenéis aquí una notificación de una aportación de prueba de uso, que en principio, si no os ha llegado ninguna de estas, pues decís, ¿esto qué es? Pues para aquellos casos en los que el oponente decide no aportar prueba de uso y no atender, por tanto, el requerimiento, lo que emitimos en aquellos casos en los que el solicitante no haya contestado al suspenso y le pueda quedar algo que decir respecto a una aprobación absoluta, clasificación o respecto a otras oposiciones que tuviera para no dejarle en indefensión, lo que se hace es no pasar directamente a resolución como haríamos en otras circunstancias, sino producir este acto de notificación de no aportación para darle el plazo de un mes y que pueda atender a esos otros defectos, a esas cuestiones que se suscitaron en el suspenso de fondo y contestar. El siguiente paso sería, como digo, el traslado de la prueba al solicitante. Este tendrá un mes para alegar, pudiendo, aquí tenéis lo que sería la regulación de esta parte, podrá limitarse a efectuar alegaciones únicamente sobre la prueba de uso, si ya ha hecho todo lo que tenía que hacer antes en un momento anterior con la contestación al suspenso de fondo o si no hay nada más, aparte de esta oposición sujeta a prueba de uso, podrá ampliar a la contestación al suspenso de fondo cuando tenga cuestiones que depurar todavía en el procedimiento
y podrá también dividir la solicitud de registro, ya que os incluyo 2 enlaces a los trámites electrónicos para realizar tanto la contestación pura y dura a la prueba de uso como la contestación con contestación al suspenso. Y luego ya, una vez contestado por el solicitante, tendríamos la fase de resolución. Cuando nosotros, oficina, ya tendríamos todo el expediente completamente ecuado y podremos entrar ya a hacer esa resolución de concesión o denegación valorando todas las cuestiones que se nos han sometido. ¿Cómo vamos a hacerlo? ¿Cómo lo estamos haciendo? Pues seguimos un orden por economía procesal que sería primero valorar los defectos de clasificación, resolver en cuanto a los defectos de clasificación que se hubieran señalado. En un segundo estadio, aquellas prohibiciones absolutas que se hubieran marcado, se hará un examen de las mismas. En tercer lugar, valoraremos la prueba de uso para ver respecto de qué productos o servicios se ha aprobado el uso y, por tanto, a cuáles queda sujeta la posición o, si no se ha aprobado el uso respecto a una marca, descartar el examen de la posición respecto a la misma porque se entiende desestimada por esa falta de prueba. Y, finalmente, valoraremos la posición con lo que haya quedado, a lo que se haya quedado circunscrito el procedimiento de oposición. Y, como digo aquí abajo, también por economía procesal, no será necesario examinar la prueba de uso de todas y cada una de las marcas oponentes si con una sola de ellas basta para desestimar la posición. No olvidemos que aquí lo que el oponente pretende con su oposición es que se deniegue o que se conceda la marca y no tanto que se valide la prueba de uso de todas ellas. Si con una sola de ellas ya tiene satisfecha su pretensión procesal, en este caso la denegación, no hará falta entrar dentro de ellas. Y ya como colofón os he incluido aquí unas estadísticas que han cogidas así un poco con pinzas, unas estadísticas extraídas de DATS-IP sobre cómo evoluciona la prueba de uso. Es decir, esto es puramente tribunales porque todavía no han llegado resoluciones o un número de resoluciones suficientemente importante para que se puedan extraer conclusiones, pero vemos que la prueba de uso efectivo en tribunales estamos en un 50-50 a fecha de octubre de 2020, estas están sacadas la semana pasada. En cuanto a que se entienda acreditado o no el uso, entendemos que esto ya son acciones de caducidad solamente, como digo, son acciones de tribunales. Y que el tema del uso conforme se encuentra registrada, pues comúnmente en los casos de marca utilizada de una forma diferente o marca utilizada con un elemento adicional, es decir, con esas adiciones de las que nos habla el CP8, se suele entender probada. Sin embargo, cuando se usa solo una parte de una marca, la mayoría de las acciones dan por no probada el uso. Esto me pareció interesante, sobre todo, compararlo con julio de 2019, que son las anteriores que tenía, y lo interesante, sobre todo, va a ser ver cómo afecta la publicación de esta práctica común, de este CP8, a futuro. Ya veremos el año que viene si estas variables siguen evolucionando y si se ha dado cierta claridad y se empieza a entender que el uso empieza a crecer esa parte verde y se empieza a probar más el uso, ya que los oponentes pueden, y los solicitantes, sujetarse a estas directrices que les hemos publicado y que creo que van a ser muy útiles para todos. Y con eso doy por terminada la presentación. Muchísimas gracias a todos y no sé si quedan preguntas. Pues